vamos a seguir con el segundo panel, que se titula La sustentabilidad política de Cambiemos y sus desafíos. Para hablar de este tema más relacionado con la coyuntura política, hemos invitado a Juan Germano. En el programa figura Pablo Nopov, pero Pablo ha sido padre, si no me equivoco, en el día de ayer. Y Juan Germano, que es socio fundador de Isonomía Consultores y actualmente se desempeña como director a cargo de las áreas de Asuntos Corporativos y Comunicación y Prensa de esa consultora. Ha aceptado amablemente nuestra invitación, así que le agradecemos mucho. Sentado al lado de Juan está el diputado nacional Luciano Laspina. Luciano es economista y aparte en su labor de diputado es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación y es hincha de Newell's, lo cual es un dato bastante importante a remarcar. Y seguidamente está Roberto Starke, que tiene una maestría en Sociología, en Política Internacional, es analista y consultor, socio de Infomedia Consulting y director asociado de la encuestadora Analogías, así que una amplia gama de especialistas para hablar un poco de la coyuntura política. Quien va a arrancar es Juan Germano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El título de la presentación es a 55 horas de la definición del mandato. Y digo que faltan 55 horas porque más o menos en 55, creo que llevan 54, vamos a ver los candidatos, ¿no? Y me parece que en este caso el nombre propio de cada una de las listas va a tener mucho que ver, va a importar mucho. Por eso digo, voy a intentar no explicar qué es lo que va a pasar, creo que todavía falta y es difícil, pero sí al menos poner sobre la mesa algunos ejes para mirar un poco este desafío, lindo desafío que tiene el gobierno de Cambiemos en esta elección de mitad de término, algunas cosas que se juegan, pero más que nada poner el ojo, la luz en 3 o 4 ejes que me parecen que pueden ayudar al menos a explicar y ver qué es lo que va a pasar. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es con qué electorado, con qué argentinos nos vamos a encontrar cuando en agosto, cuando en octubre lleguemos a las urnas. Y a nosotros que intentamos entender y explicar y sobre todo predecir qué es lo que va a hacer la ciudadanía, nos resulta muy, muy complejo, básicamente por la misma complejidad y la misma contradicción que presentan hoy los argentinos. Y voy a mostrar un par de números para identificar o para mostrar, para graficar. Estos son los niveles de desconfianza que tienen los argentinos sobre un montón de instituciones. Sindicatos, empresarios, la política, la justicia, la Corte Suprema, el Congreso. Digo, en esta Argentina nos encontramos hoy. Un argentino desconfiado de todo, ¿no? Que le cuesta anclarse, le cuesta agarrarse en algunas instituciones o algunas personas o algunas cuestiones que antes en el pasado explicaban mucho más. Digo, ahí tengo el dato del 64% desconfía de la Corte Suprema. Hace 3 años ese número era 22. Digo, fue bajando, por supuesto que el tema del 2x1 terminó de golpearlo, pero estructuralmente hay un montón de actores que antes servían como confianza, para agarrarse desde confianza, y hoy son cada vez menos. ¿Esto es un problema? Sí, por supuesto es un problema. Perdón, me salté una. No, está bien. Esto es la confianza y desconfianza, en realidad, que se tiene sobre los medios de comunicación. Digo, uno de los grandes perdedores de este proceso fueron los medios de comunicación. Entonces tenemos argentinos que desconfían de un montón de instituciones, argentinos que desconfían de lo que leen, ¿no? Fíjense en la radio, en la tele, en el diario, inclusive en lo que aparece en las redes sociales. En general tenemos un argentino desconfiado. Y no solo un argentino desconfiado, sino un argentino contradictorio. Miren esto, el 67% de los argentinos prefiere vivir en un país en el cual la mayoría de las cosas las haga el Estado. ¿Cómo se explica este número? Bueno, se explica un poco por nuestra historia, pero se explica porque tampoco encuentra referentes para confiar. Y el Estado, a pesar de que el 67% también piensa que el Estado es más ineficiente que el privado, pero el Estado, después de un montón de ineficiencias, después de un montón de momentos, en algún punto del camino, más o menos, vela por mis intereses. Esto es un desafío enorme. Desafío enorme porque, por supuesto, que evidentemente hay lugar para hacer un Estado más eficiente, pero en la opinión pública no hay lugar para un menor Estado. Y este gobierno viene planteando un desafío que
probablemente muchos compartamos, de una necesidad de, por ejemplo, bajar el déficit público. Bueno, hay en comunicación un gran tema. Digo, ¿cómo haces para comunicar cuando un argentino no quiere menos Estado? Y de hecho le tiene miedo a menos Estado. Fíjense esto, también habla de nuestra historia. Casi el 70% se autodefine como clase media. Por supuesto que no tenemos un 70% de clase media, sino tendríamos mucho menos problemas. Casi un 70% no cree ni en la izquierda ni en la derecha. Y fíjense esto, la cercanía con los partidos políticos. Primero, hay un gran número interesante que aparece, el 33%, lo redondeo. El 30% no se siente vinculado con ningún partido político. Pero más interesante aún, nada más que un 20%, 21%, se siente identificado con los partidos históricos. El Partido Justicialista, el Partido Radical, el Partido Socialista. Casi la mitad de los argentinos se sienten identificados con frentes que tienen 20 años, 15 años, 5 años. Frente Renovador, Cambiemos, PRO, Frente para la Victoria. Ahora vamos con un país, ahora vamos con la Unión Ciudadana. Digo, explica mucho más el corto plazo que el largo plazo. Explica mucho más la coyuntura que la estructura, ¿no? Esta es la Argentina que tenemos, el argentino que tenemos. ¿Y por qué nos cuesta un montón, por supuesto, predecir qué es lo que puede llegar a pasar? Entonces digo, esta es la situación de ahora. Y esto en términos generales no cambia demasiado ni por nivel socioeconómico, ni por género, ni por edad. Una lectura de regular a mala de presente y una lectura positiva o expectante de futuro. Casi todos los argentinos entienden que hoy la cosa está más o menos mal, pero casi todos los argentinos entienden que dentro de un país, dentro de un año va a estar mejor. Tanto la situación general como la personal. Esto explica un montón al gobierno. Ahora después lo voy a mostrar un poquito mejor. Explica un montón al gobierno porque el gobierno hoy se explica mucho por pasado, por lo que no es, por la diferenciación con. Se explica un montón por futuro, la expectativa. Creo que la cosa va a ir mejor. Hoy estoy mal, pero voy a estar mejor. Y se explica menos por presente, ¿no? Recién en los últimos 4 o 5 meses empezó a comprar presente. ¿Cómo empezó a comprar presente? Con obra pública. Empieza a aparecer en la identidad del gobierno esto de está haciendo cosas. ¿Sí? El gobierno está haciendo cosas. ¿Sí? Veo obra pública en mi barrio. Veo que las máquinas están alrededor mío. Bueno, esta visión general está también o muy explicada por dos cuestiones muy fundamentales, que es esta famosa grieta. Argentina, en términos generales, siempre se explicó el gran clivaje explicativo fue el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico medio-bajo veía la cosa de una manera, el nivel socio-medio alto veía la Argentina de otra. En Argentina no tenemos diferencia de raza, no tenemos diferencia de religión, de vuelta, no hay diferencia de género, no es que las mujeres tienden a votar a uno y los hombres a otro. Lo que más se explicó fue el nivel socioeconómico. Bueno, hoy por hoy el nivel socioeconómico explica mucho menos que, por ejemplo, la famosa grieta, que es política. Fíjense un par de datos. ¿Para quién gobierna Macri? A nivel general, 47% para todos, 44% para los ricos. Ahora, vas a ver a los kirchneristas y el 84% te dice para los ricos, vas a ver a los macristas y el 80% te dice para todos. Uno dice, bueno, esto es entendible, en algún punto se explica, bárbaro. Vamos con la segunda. La herencia, ¿no? ¿Cuánto de lo actual es consecuencia de lo heredado? A nivel general, casi un 60% cree que mucho o bastante. Ahora, los kirchneristas nada más que un 19%, los macristas un 77%. Y decimos, bueno, por ahí es entendible. ¿Macri logrará controlar la inflación? La mitad de los argentinos cree que sí, 51%. Ahora, los kirchneristas nada más que el 18%. Los macristas el 74%. Y esta es la que más me gusta a mí, esta la avanzo un poquito rápido. ¿Usted vio o no vio obra pública en su barrio? ¿No? El 55% vio obra pública en su barrio nueva, lo cual también te habla de esta identidad que se va construyendo de presente. Ahora fíjense, los kirchneristas nada más que un 34% y los macristas un 62%. Es decir, estamos subjetivizando todo. No hay nada más objetivo que si hay o no hay algo enfrente de tu casa. ¿Viste una obra? ¿Ves un puente o no ves un puente? Bueno, el macrista el puente lo ve gigante. Ve una obra de infraestructura. Ve el Golden Gate de San Francisco. Y el kirchnerista a ese puente, ese mismo puente lo ve mucho más chico. Entonces, de vuelta, uno podría decir, no, esto en realidad dependerá porque hay puentes en las zonas macristas o en los municipios macristas. No. Estos números de 55% es nacional, no hay mucha diferencia por edad, no hay mucha diferencia por género, no hay mucha diferencia por nivel socioeconómico. Entonces,
hasta acá llega la grieta, hasta acá llega. Digo, puede ser que un gobierno fomente, porque entiende que es una herramienta válida para ganar una elección, la grieta. Pero la grieta viene de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo. Digo, nos acercamos a una elección. ¿Cómo se gana una elección? A ver, ¿qué es ganar una elección? Es para discutirlo, pero si asumimos que ganar una elección es ganar la provincia de Buenos Aires, digo, no es una visión muy federal, pero es lo que más o menos va a pasar. ¿Cómo se gana una elección? Bueno, con ingeniería electoral. Digo, este es el país, esta es la provincia, cerca de 12 millones de electores. ¿Cómo ganó de Narváez en 2009? ¿Cómo ganó Massa en 2013? ¿Cómo ganó Macri o Vidal en 2015? Bueno, con esto que yo decía ingeniería electoral. ¿Qué es lo que pasó en 2009, en 2013 y en 2015? El interior fue de narvaísta, fue masista y fue macrista. Digo, hoy por hoy, con una economía que crece a diferentes velocidades, con una economía que, sobre todo en la zona pampeana, viene creciendo más fuerte porque el campo está muy sólido, el interior lo va a ganar Cambiemos. Está dado esto. El interior lo va a ganar Cambiemos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el interior es una parte de la provincia. La otra parte de la provincia es la que va a ganar el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria va a ganar la tercera sección electoral. La tercera es La Matanza, la tercera es Lanús, la tercera es Lomas, es Almirante Brown, es Avellaneda. De Narváez perdió la tercera, Massa perdió la tercera, Macri perdió la tercera. Digo, ahí la diferencia es por cuánto perdés, ¿no? Por supuesto que hay algunos enclaves, Lanús, Quilmes, que de repente, claro, cambiaron de color partidario y el gobierno está muy bien ahí, entonces ahí va a ser diferencia y hasta puede llegar a ganar. Ahora, pero conceptualmente, la tercera sección la va a perder. No hay mucha vuelta. Tendrá que perder por poco. Entonces, ¿dónde se gana la elección? ¿Dónde se gana la provincia de Buenos Aires? Siempre se ganó en la primera. Siempre se ganó en la primera sección electoral. La primera es San Isidro, la primera es Vicente López, pero la primera también es San Martín, es Morón, es Moreno. Es bien heterogénea la primera. Claro, ahí, en la primera es donde Narváez ganó por 2 puntitos. Y le alcanzó con el interior y con la primera para ganar por 1 punto, 1 punto y medio, 2 puntos la general. La primera es la que Massa arrasó en 2013. Claro, Massa era de ahí, de Tigre. Y había hecho el armado con todos los intendentes. Claro, teniendo la primera con mucha comodidad, terminó arrasando a nivel provincial. 44 puntos contra 33, 32. Bueno, acá es donde se gana la elección. Acá es donde se gana la provincia y, en algún punto, acá es donde se gana el país. Si asumimos que ganar la provincia gana el país, acá se gana. Digo, bueno, acá es donde, la verdad, el gobierno está bien acá, pero no está muerto el kirchnerismo y tampoco está muerto el masismo. Acá es donde está más peleado todo. Por eso es la importancia de cómo se gana la provincia. Bueno, se gana con ingeniería electoral. Y acá me parece que hay un dato fundamental, que es cuánto de cambio y cuánta de continuidad busca el electorado, y en base a eso, ¿no? ¿Quién puede representar ese cambio y esa continuidad? Este es el número de ahora. Hay un 44% de argentinos que buscan un cambio y un 37% de argentinos que buscan una continuidad. Ahora, además de el lugar exacto de cambio y continuidad, me parece que el desafío enorme que tienen los 4 espacios principales es dar confianza a ese cambio y a esa continuidad. Miren, les doy un ejemplo muy concreto. Nosotros trabajamos en la campaña en Ecuador. Hace poco hubo elecciones, un par de meses hubo elecciones. El 70% de los ecuatorianos querían un cambio, estaban cansados de Correa. Se llegó a la segunda vuelta, llegó Lenín Moreno, candidato de Correa, contra Guillermo Lasso. Ahora, ¿qué le pasó al ecuatoriano cuando tuvo que elegir entre cambio y continuidad? La mayoría quería un cambio. Ahora, el cambio propuesto por Lasso no dio la suficiente seguridad para dar el salto. ¿Por qué? Era muy de derecha, era muy de Guayaquil, era muy banquero, era muy millonario. Bueno, hubo muchos tipos que le dio miedo. Les dio miedo el cambio. Entonces no dieron el salto y se quedaron con Lenín Moreno, quien es hoy presidente de Ecuador. Fíjense lo que pasó en 2015. En 2015, el que encuentra el mensaje es Massa. La elección de 2015 fue una elección del cambio justo.
Claro, el tema es que el mensaje lo encontró Massa, pero lo pudo representar Macri. ¿Por qué lo pudo representar Macri? Porque Macri en un momento de la campaña, yo me acuerdo perfecto un spot que era, déjame contarte lo que no soy. Él se definía por la negativa, se definía por lo que no era. Él no era el que iba a romper con la asignación universal por hijo, él no era el que iba a privatizar YPF, él no era... ¿Por qué? Porque había un montón de políticas públicas del kirchnerismo, y todavía existen, que tienen una altísima aprobación. Entonces, ¿cuál fue la principal virtud de Macri? Maniobrar, y nosotros recién en el panel pasado se hablaba del círculo rojo. En el círculo rojo se decía, no, pero esto no es creíble, no tiene que maniobrar. Bueno, Macri maniobró lo suficiente para darle seguridad a un electorado y presentarse seguro para que se anime a dar el salto, para que se anime a pasar al cambio. Bueno, ganó la elección. Ahora, entonces el desafío enorme es cuánta seguridad dan los espacios. Y fíjense esto, yo decía que hay un 37% que busca continuidad. Bueno, el 75% de esos tipos que buscan continuidad están seguros con el rumbo que les ofrece Macri. Si vos querés continuidad, esto es obvio, ¿no? Casi que tenés más fácil, tenés resuelta la ecuación. Ahora, el problema es que hay muchos que quieren cambio, cerca de un 45%, 44%. Ahora, fíjense la seguridad. Bueno, dentro de esos 45, 44% que buscan un cambio, casi el 50% está seguro del cambio que propone Cristina. Un 19% del cambio que propone Randazzo y un 19% del cambio que propone Massa. Es decir, es como que los polos del sistema, los soles de este sistema político, Macri y Cristina, primero salen con un espacio más seguro, ¿no? Están más definidos, para lo bueno y para lo malo, y los otros dos polos les va a costar un poco más, porque tienen que dar seguridad a que lo que ellos proponen es un rumbo válido, ¿no? Con estos números, el gobierno puede estar, no diría confiado, pero parte de la carrera electoral con una buena base, ¿no? Con una buena base. Esto de, bueno, todavía hay casi un 40% de argentinos que buscan un cambio, y el cambio... Ahora, ¿por qué el cambio que propone el gobierno es seguro para muchas de estas personas? Bueno, de vuelta, se explica un montón por la expectativa. Lo que tiene que sostener el gobierno es que ese cambio, que esa continuidad que proponen, no es el presente actual que tiene resquemores, es el futuro en el cual la gran mayoría está de acuerdo en que va a ser mejor. Si vos perdés esa expectativa, te cuesta un montón, se hace todo cuesta abajo. Ahora, y con esto voy cerrando. Claro, ustedes me dirán cómo está el voto, cómo estamos de Cristina, 30, Macri, 33, 35, Massa. Bueno, esto es lo que me responde la gente cuando yo le pregunto sobre las elecciones. El 77% no definió su voto, pero por supuesto que no definió su voto, si no hay candidatos, ¿no? Claro, entonces yo después los apuro y le digo, bueno, pero si fueran estos, ¿usted a quién votaría? Pero esta es la primera respuesta. Entonces, el enorme desafío para entender este argentino complejo es darle tiempo. Entonces tenemos que saber de dónde partimos, pero hoy por hoy hablar de números de elección, a mí me parece una falta de respeto. Ahora, independientemente de eso, déjeme mostrar, estoy calculando el tiempo así no me paso, déjeme mostrar, estoy bien, 3 o 4 números de cómo parten cada uno de los actores políticos. De este nivel de imagen parte Macri. Dice, es alto, es bajo. Bueno, veamos la película. El 72% que vemos acá, ese de ahí arriba, es enero-febrero del año pasado, o sea, apenas asume. Si uno saca ese pico de 72 puntos y mira para atrás, todo para atrás, hasta el año 2012, el promedio de imagen de Macri es 54 puntos de positiva. Hoy está en 56 puntos de positiva. Es decir, Macri está muy parecido a su promedio de los últimos años. ¿Está bien? ¿Está mal? La verdad está bastante bien. Por supuesto, si uno mira la película más corto plazo, arranca la gestión en 72, hoy está en 56. Hay una baja, una merma, obviamente. Pero la verdad que no se ha roto. Digo, para que los oficialismos pierdan, lo primero que tiene que pasar es perder consigo mismos. Cuando pierden consigo mismos, después hay uno que les va a ganar. Hay uno que representa el momento para ganarles. Ahora, lo que no ha pasado hasta el momento es que el gobierno no ha perdido consigo mismo. ¿Por qué? Por lo que decía. Porque mucho se explica por pasado, por no ser lo que estaba antes, y mucho se explica por futuro. Muy brevemente, esta es la imagen de Vidal. Casi que no hay cambio, 64 puntos de imagen positiva. Esta es la imagen de Cristina, 63 puntos de imagen negativa. Ahora,
De vuelta, contexto. ¿Cómo llega Cristina a la elección 2009, en la cual pierde, en la provincia, digo? ¿Cómo llega Cristina en la provincia al 2009? Con 45 puntos de imagen positiva. ¿Cómo llega Cristina al 2013, donde también pierde? Con 55 puntos de imagen positiva. ¿Cómo llega Cristina al 2017, otra legislativa, en la provincia? Está llegando con 40. Es decir, con 5 puntos menos de imagen que en 2009 y con 15 puntos menos de imagen que en 2013. Digo para contextualizar. Fíjense que el salto en la imagen de Cristina se da apenas asume Macri. Venía de un 50%, 50-50, y se estabiliza en un 60-30. Fíjense la imagen de Massa, ¿no? Massa viene sufriendo la polarización y viene sufriendo su nivel bajo de credibilidad. El último mes retoma y llega a 50 puntos de imagen positiva, pero es un problema que tiene que solucionar. Fíjense la imagen de Randazzo, ¿no? 39 positiva, 36 negativa. Randazzo es un candidato interesante. Ahora, el desafío de Randazzo es definirse, es redefinirse. El 33% no lo puede definir respecto al kirchnerismo. Ni adherente ni opositor, ¿no? Hay un 50 y pico que lo consideran adherente o un cierto grado de adherencia y un 25% redondeando que lo consideran opositor. Pero el 33% no lo puede definir. Claro, hace un año y medio que no habla. Digo, ahí tendrá que jugar un juego muy interesante de cómo se define, ¿no? Y cuál es el rol que cumple en la elección. Voy cerrando. La imagen de Margarita, la verdad que está muy bien. La imagen de Carrió. Carrió es muy importante para este gobierno, sobre todo porque no le permite crecer a Margarita. Digo, Carrió hizo su carrera, o no su carrera, la última parte de su carrera, criticando mucho al kirchnerismo. También Margarita. Ahora, si de repente, ¿por qué no se abre una puerta de que también este gobierno es corrupto? Porque, en parte, porque Carrió es un sello de calidad. Y el 55% tiene imagen positiva de Carrió y tiene cerca de un 50% de credibilidad. Entonces, ¿por qué? Funciona como un sello y sobre todo le funciona como un sello que le está sosteniendo la puerta cerrada a cualquier otro que quiera abrir o que quiera empujarla para decir que este gobierno, por ejemplo, es corrupto. ¿Quién es esa persona? Bueno, es Margarita. ¿Por qué? Margarita hizo carrera en contra de Cristina y perfectamente puede hacer carrera en contra de Macri. Pero no es un lugar que tiene que ser ocupado por alguien, ya está ocupado, está esperando que se abra la puerta. Bueno, la puerta está cerrada por la importancia de Carrió y por eso Carrió tiene un rol fundamental para este gobierno. Y digo, con esto cierro. Es muy importante entender cuál es el mandato. La elección legislativa tiene mucho de narrativa. ¿Qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que se juega en la elección? Acá la discusión va a ser ¿qué se juega? ¿Se juega, sigamos apostando porque el futuro va a ser mejor? ¿O se juega, como quiere el kirchnerismo, se juega por el presente? Acá se discute el presente. Discutamos el presente. Bueno, la narrativa de la elección es fundamental. En toda elección, pero sobre todo en la legislativa, porque te permite poner un mandato. Lo que tenemos que entender es cuál es el mandato de los indecisos, sobre todo. Yo he mostrado un 30% de argentinos que no se sienten identificados con ningún partido político. Cuando le sacamos una foto a esos tipos, ¿qué vemos? Bueno, esos son los argentinos que en un momento determinado entendieron que lo que se jugaba en la elección era continuar, en 2011. ¿Y qué hicieron? Votaron a Cristina. ¿Y qué pasó con Cristina? Sacó 54 puntos. Y también son los mismos tipos que en un momento de la Argentina entendieron que el mandato era poner un límite. ¿Y qué hicieron esos tipos? Votaron a Massa en 2013. Y sacó 44 puntos en la provincia de Buenos Aires. Y también son los mismos tipos que en 2015 entendieron que el mejor representante del cambio, ese cambio justo, lo representaba Macri y lo votaron para ganar. Digo, el mandato de esos electores indecisos es lo que tenemos que definir. Por supuesto que si Cristina es candidata va a ayudar un montón a imponer ese mandato, por la fuerza propia que tiene Cristina y por el rechazo que tiene en esos electores que son los que hacen el swing, los que varían. Y varían sin ponerse colorados. No tienen que dar explicaciones por qué varían. Cambian de partido político porque entienden que en un momento determinado hay una persona, un espacio que les es funcional. Esto es fundamental para entender la elección, la funcionalidad, ¿no? Y digo, cada uno tiene que encontrar su momento, su motor y su porqué, ¿no? El porqué del gobierno es más claro, el porqué del kirchnerismo es claro. Lo que no termina de ser demasiado claro es el porqué de los otros actores. Hay un desafío enorme en los otros actores para entender su porqué, para ganar su porqué y para encontrar su rol y ser funcionales a una elección. No funcionales
al masista o al randacista. Digo, las elecciones no se ganan ni analizando el randacismo, ni al masismo, ni al macrismo, ni al cristinismo. Las elecciones se ganan en otros tipos que poco tienen que ver con esas categorías. Y poco tienen que ver con la categoría de izquierda o de derecha. Y poco tienen que ver con la categoría de peronista o de antiperonista. Digo, la elección se gana entendiendo cuál es el mandato, cuál es el rol y sobre todo cómo ve y cómo entiende su metro cuadrado ese tipo indeciso, ese tipo que define en las últimas 3 semanas, en el último mes, algunos en el último día. Digo, hoy ese argentino indeciso, hoy el 50% me dice que Macri no está solucionando sus problemas, pero que le falta tiempo. Hoy ese argentino indeciso me dice que Cristina tiene en esas personas un 60% de imagen negativa. Digo, por eso es que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero la persona que pueda representar mejor el mandato, lo que entiendan estos indecisos, es la persona que gana, es el espacio que gana. En esta pelea, en esta disputa, en esta pregunta, el gobierno nace o aparece con una pequeña ventaja. Por supuesto que no va a ser una elección fácil, pero me parece que corre con esa ventajita de ser todavía funcional ante un electorado que creo que el mandato que le va a poner a los políticos es quien detiene de vuelta a Cristina. Y el mejor hoy por hoy posicionado para detener a esa Cristina se sigue llamando Cambiemos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bien, turno para Roberto Stark, le pasamos el micrófono. Yo, mientras tanto, preparo la presentación y con esto le pasa a Roberto. Bueno, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, después de estos datos duros, yo me voy a abocar básicamente a datos un poquito más blandos. ¿Por qué? Porque yo voy a describirles a ustedes unas cualitativas que hicimos que me parece que describen de alguna forma lo que se suele llamar el estado de ánimo de la gente, las emociones. Y que me parece que en este sentido son importantes. Lo vamos a circunscribir en la provincia de Buenos Aires. Usted dirá, ¿qué obsesión con la provincia de Buenos Aires? Sí, la obsesión de la provincia de Buenos Aires primero es de los candidatos. Y en segunda instancia, por lo tanto nosotros que somos consultores corremos detrás de ellos. Y en segunda instancia, porque me parece que es un dato fundamental para el gobierno y para Cambiemos, demostrar que el triunfo obtenido en 2015 se va a consolidar en el 2017. Y esto me parece que es un dato que hay que tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué pasa con... ¿Esto cómo es? ¿Así? Ah, con esto. Bueno, nosotros hicimos hace un poco menos de un mes 36 focus en estas localidades. Y yo me voy a circunscribir a lo que opinaban en general los sectores llamados medios, bajos y bajos. Vamos a ser un poquito esquemáticos, si bien la clasificación es arbitraria, como todas las clasificaciones en ciencias sociales, pero me parece interesante describir esto porque este es en general sectores medios, bajos y bajos, son en general los que terminan siendo masivamente los que de alguna forma dan vuelta a una elección. Y en esos sectores se nota yo diría, un humor resentido. No diría mal humor, pero en general resentido. La gente considera, y esto creo que algo aportó en números Juan, la gente considera que no se están cumpliendo con las promesas que se habían realizado. Y entonces, cuando uno le dice a esta gente, a estos sectores, opinen sobre Cristina Fernández de Kirchner, la opinión es bastante interesante, ¿no? Dicen, les da nostalgia de su gobierno, en esa época vivíamos un poquito mejor, les da sensación de abandono, este gobierno los abandonó, les da la sensación de, por supuesto, esto son muchas cosas, son conclusiones muy generales, e insisto, estamos hablando de sensaciones y estados de ánimo, pero también les da la idea de que ahora no pueden consumir como lo hacían antes. Esta sensación implica que ella goza de un crédito, de alguna forma goza de crédito. No es un crédito total, no es un crédito que se vaya a dar en forma específica en el voto, pero es un crédito y me parece que es importante.
Acá surge una actriz muy interesante en el escenario político, se llama María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal en los mismos sectores tiene una imagen notablemente interesante y peculiar. ¿Qué quiere decir esto? Que María Eugenia Vidal reúne algunas condiciones que no reúne ningún otro candidato en Cambiemos. Ninguno. ¿Qué quiere decir esto? A ver, sensibilidad, sectores bajos que dicen es una mina sensible. Segundo, la idea de que tiene autoridad, perdonen la expresión, pero se repetía mucho en los sectores bajos, esta mina tiene ovarios. Tercero, la idea de que pelea contra las mafias, elemento vital para lo que es el discurso del gobierno. Y si ustedes comienzan a leer entre líneas lo que está haciendo el gobierno en muchos sentidos, las últimas 24 o 48 horas la saladita, la idea del gobierno es dar la sensación de que ellos pelean contra las mafias. Y en eso son creíbles, incluso en los sectores que a lo mejor no los votan. Florencio Randazzo, conocimiento diluido. La mayor parte de la gente dice, a ver, sí, ¿qué fue? Nadie, fue ministro. Ah, sí, ministro de Interiores. Los documentos, los trenes. Pero no hay yo diría, una certeza sobre su perfil. Es más, su perfil ocasiona algún grado de confusión. ¿Cómo? ¿No está con Cristina? Sí era ministro de Cristina. Ustedes dirán, por favor, qué pregunta simple, ¿no leen los diarios? No leen los diarios. Entonces, evidentemente, me parece que ahí hay algo interesante para tener en cuenta. Gladys González, una nueva figura que está surgiendo y que me parece que también es de notable interés. Muy parecida a María Eugenia Vidal, no solamente en lo físico, sino en su sensibilidad política, en su discurso. Por supuesto que está armado. Estos no son cuestiones que surgen por arte de Birli Birloque y se encontraron justo a la figura más cercana a María Eugenia. La están construyendo, la están diseñando. Es un poco, me parece que es lo que la ingeniería electoral hablaba en algún modo y en algún sentido Juan Germano. Entonces, me parece que Gladys González va a tener un rol muy importante. Y no descarten que Gladys González sea finalmente la candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires y lo desplace a mi buen amigo y asesorado Esteban Bullrich, por un motivo significativo. Si bien su desconocimiento es bajo, si bien a lo mejor, como dice el sector más político y más duro de Cambiemos, no le falta personalidad para enfrentar a Cristina, a Randazzo y a Massa si ellos llegan a ser candidatos, sin embargo, diría yo, contra lo que podría llegar a ser lo que opina mi cliente, sin embargo, reúne la condición de poder ejercer desde su posición la idea de nueva en la política, si bien no es nueva, tampoco nos comamos el pirulín porque no es tan nueva, pero sin embargo tiene una personalidad muy especial, llega a mucha gente, la gente la sensibiliza, cosa que Bullrich no lo hace. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Bullrich, ustedes recuerden que está ejerciendo un cargo hoy muy controversial, que es el de ministro de Educación. Y a nivel nacional. Y la educación y el gremio docente y el conflicto docente ha ejercido algún desgaste sobre el gobierno. Esteban Bullrich, controversial, ministro de Educación, muy pegado al gobierno, acabo de decirlo. ¿Con quién? Massa. Massa ejerce, los masistas convencidos saben muy bien quién es, qué es lo que quiere, a dónde quiere ir y cuál es su discurso. El masismo periférico que alguna vez lo votó, hoy está un poco desorientado, me parece a mí. ¿Qué quiere decir desorientado? No sabe bien a dónde está ubicado. Es opositor, es oficialista. Él, en realidad, lo que no quiere ser es ni opositor ni oficialista. En política es difícil. La ancha avenida del medio se convirtió en un sendero muy estrecho y se va a ir por el precipicio, se sigue así. La sensación que tengo, que además está peleando ese sendero y lo va a terminar peleando con Randazzo, me parece que la sensación que tengo es que Massa tiene algún problema por delante, especialmente en torno a lo que son definiciones de orden político.
Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri, la mayor parte de estos sectores, insisto, bajos, medios bajos, opinan que trabaja para los ricos, lo que había dicho en algún momento Juan también, ¿no? Él lo cuantificó, yo se los digo en términos de lo que significan sus opiniones. Trabaja para los ricos, no se ocupa de nosotros, es muy insensible. ¿Puede cambiar esto? Por supuesto que puede cambiar. ¿Y esto puede determinar un voto negativo a Macri? Bueno, no lo sé, porque en el medio va a estar María Eugenia Vidal, que tiene un discurso, insisto, que amortigua muchas de esas cosas. Con solamente verla, María Eugenia Vidal, cómo se viste, cómo actúa, cuál es su estilo, cómo mueve las manos, etcétera, etcétera, uno se va a dar cuenta que evidentemente es una mujer que tiene una enorme penetración en algunos sectores donde Macri no entra, ni nunca va a entrar. La situación en la provincia de Buenos Aires, ¿qué nos lleva acá? Bueno, nos lleva a que, de alguna forma, primero, la gente percibe que los resultados económicos son frustrantes. No hay necesidad de escarbar demasiado. Por supuesto que las expectativas eran altas, pero eran altas porque en general los cambios de gobierno generan expectativas muy altas en ciertos sectores, especialmente en los sectores que están quizás más necesitados. Si el gobierno pierde las elecciones, se convierte en un pato rengo, la famosa figura que usan los americanos. ¿Qué quiere decir esto? Si pierde las elecciones, cosa que no lo creo, yo participo en general, de algunas de las consideraciones que ha hecho Juan, me parece que tiene algún viento más a favor de lo que uno imagina y creo que le puede llegar a ir bien en la provincia de Buenos Aires. Pero si llega a perder las elecciones, me parece que ese pato rengo, para remontar esa situación en los 2 años antes de las elecciones nacionales, que se van a realizar en el 2019, me parece que le va a costar mucho. Y además, no es solamente que el gobierno queda herido en un ala, quiere decir que alguien lo ha herido, sea ella u otra persona. Si es ella, preparémonos, porque ella lo que va a hacer es decir, voy por el 2019 para volver. Y me parece que si llega a ganar la provincia de Buenos Aires, no lo creo, pero si llega a ganarla, tiene chances serias de hacerlo. Si cambia, mejor dicho, si Cambiemos gana las elecciones, ¿va a cambiar algo? En general me parece que no. Y acá entramos un poco a analizar lo que son el perfil de los políticos. En general los políticos, cuando les va relativamente bien, no cambian. Siguen haciendo exactamente lo mismo que venían haciendo. Ahora uno puede decir, pero Macri en general creo que tiene algún grado podríamos decir, de interés en realizar ciertos y determinados cambios estructurales. A mi modo de ver, no va a ser posible. Y si van a haber cambios estructurales, van a ser mínimos y casi imperceptibles. ¿Qué quiere decir esto? Apenas Macri logre, y María Eugenia Vidal logren un buen resultado en la provincia de Buenos Aires y un buen resultado a nivel nacional, lo cual muy probablemente los puede acompañar, en los grandes distritos estamos hablando, me parece que esto va a equivaler a un realineamiento de los gobernadores, gente pragmática que quiere conservar su provincia y que por lo tanto no depara demasiado si el presidente es Macri, Cristina, Randazzo o Massa. Y en tercera instancia, me parece que inmediatamente nos vamos a abocar a trabajar para el 2019. Llámese reelección de Macri o llámese como se llame. En todo caso, mi impresión es que esos cambios estructurales van a costar a realizarlos y la mayor parte no se van a realizar porque la política en general lo va a impedir. ¿Qué tipo de líder, podríamos decir, es Mauricio? Como en general pasa en la política, le pasó a Obama, y le pasa a la mayor parte de los políticos, en general los líderes transformadores se transforman y de alguna forma se convierten en los llamados líderes, que creo que está por ahí, ¿no? ¿Lo está por ahí el ambiente transformador? ¿No? ¿La estabilidad?
Bueno, los líderes transformadores se convierten en líderes transaccionales. ¿Qué quiere decir transaccionales? Terminan transando con la realidad que los circunda. Le pasó a Obama, sin duda, y le pasa incluso hasta a Donald Trump, si ustedes se ponen a pensar. Ya que estamos en Estados Unidos, marquemos el eje Obama-Trump. ¿Es Macri diferente? No lo creo. Me parece que también es un líder que va a terminar siendo un líder transaccional. Ya lo es en muchos sentidos. Si bien quiere e intenta algunas transformaciones, y me parece que ese intento y esas transformaciones es parte de su discurso más efectivo. No me parece mal. Es quizás lo que le permite a él sobrevivir políticamente, especialmente en algunos sectores medios altos y fundamentalmente en lo que se llama el círculo rojo. Pero que el macrismo llama círculo rojo. Después analizamos, si quieren, aparte de qué se trata eso. Pero lo que quiero decir entonces es que me parece que la idea de los líderes transaccionales tiene que ver un poco con esto no es mío, esto es de un analista americano que se llama Levenson, que habla del soft power y del hard power para términos de liderazgo. No estamos hablando de política internacional, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de política doméstica y fundamentalmente de liderazgo. Dicen el soft power de un político es su inteligencia emocional, su visión y su comunicación. En ese sentido, diría yo, Macri reúne algunas condiciones interesantes para ese soft power. ¿Qué pasa con el hard power? El hard power es la capacidad organizacional, la habilidad maquiavélica de armar coaliciones y la inteligencia contextual. Ahora bien, acá me parece que Macri comienza a no tener la efectividad que uno esperaba. O a lo mejor sí, esto depende. Y esto se va a ver casualmente después de octubre. Por ahora, si uno lo analiza desde acá, desde la forma en que uno lo está viendo, cómo lo balconea, tiene que llegar a la conclusión de que me parece que es difícil. ¿Cómo seguirá el gobierno? Por supuesto que habrá cambios, pero seguiremos, me parece a mí, con el gradualismo. El gobierno tendrá su empujón, renovará su crédito político, pero me parece que el gradualismo no se va a abandonar. En general, el gradualismo tampoco tiene por qué abandonarse, porque si el gradualismo permite ganar elecciones, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿Qué quiero? ¿Perder las que vienen? No, por supuesto que no. Por supuesto que este gradualismo puede tener, yo diría, blancos y negros. Puede tener partes mucho más efectivas y partes mucho menos concretas. Esto sin duda, pero me parece que el gradualismo va a continuar. Sí. Muy bien. Pasemos ahora rápidamente a finalizar con la presentación. Ustedes saben que la democracia se ha vuelto difícil, se ha vuelto muy complicada. ¿Qué quiere decir que se ha vuelto muy complicada? ¿Qué quiere decir que se ha vuelto muy complicada? Lo que quiere decir es que el poder es fácil de obtener, difícil de usar y muy simple de perder. Esto le pasa a todos, a todos. Jugadores nuevos, micropoderes, desafío a la autoridad, autonomía de los gobiernos. ¿Esto qué quiere decir? Los gobiernos y los políticos en general ya no tienen la efectividad y la capacidad de autonomía que tenían hace 50 años. Se acabó. La democracia, como la conocemos, es una democracia hoy que está muy cuestionada por muchos sectores y fundamentalmente por minorías. Las minorías son las que ponen en jaque a los gobiernos, no grandes fuerzas políticas ni grandes coaliciones de poder. Son las minorías en general. Y en este tema lo mismo le pasa a los políticos europeos. Analicemos a la señora May en el Reino Unido o analicemos a Rajoy en España. Muy bien, lo mismo le pasa al amigo Macri en la Argentina. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros llamamos el poder tradicional está en crisis. Ahora bien, como digo, Macri no es una excepción. Quiere encarar cambios estructurales, quizás sí, pero terminará por aceptar que tiene que sobrevivir políticamente. Además, habría que ver qué cambios quiere llevar adelante. Todavía no lo sabemos. Tenemos algunas tendencias, a lo mejor Luciano nos aporta algún dato más certero, pero por ahora no hay
yo diría, una señal clara de cómo puede evolucionar eso. La política tiene estas tres condiciones: áspera, difícil, caprichosa. Muy pocos de ustedes se dedicarían a hacer lo que hacen los políticos, y esto hay que aceptarlo como tal. ¿Por qué? Porque los políticos tienen de por sí una tarea muy, muy incómoda. Tienen que hacer muchas cosas bajo el escrutinio y la vigilancia de toda la población, y fundamentalmente de grupos que hostigan y de alguna forma persiguen a esos políticos en la forma que hacen las cosas, cómo las hacen, hasta dónde quieren llegar, ¿no es cierto? Esto hace que la inmovilidad caracterice hoy a la democracia moderna. La Argentina es complicada. Si los argentinos no somos fáciles de gobernar, si a nuestros pecados le sumamos los pecados de la globalización, llegaremos a la conclusión de que gobernar y satisfacer demandas es hoy un desafío casi imposible. Lo que quiero decir entonces es, en el contexto de una democracia muy complicada, restringida, donde los presidentes y los gobernantes tienen que hacer un enorme esfuerzo para lograr los cometidos que quieren, frente a líderes que evidentemente tienen problemas para ejercer ese hard power que yo les acabo de describir, y en un contexto como el argentino, donde probablemente en la provincia de Buenos Aires, si se gana, como quizás probablemente pase, o la tendencia indicaría que puede pasar así, me parece a mí que la Argentina iniciará 2 años, sin duda, mucho más venturosos, especialmente para algunos sectores, pero igualmente difíciles que los 2 que han pasado. Por lo tanto, yo, en general, la vida, el asesoramiento de los políticos, el hecho de seguir estos temas, me han vuelto un pesimista nato. Sin embargo, soy un pesimista que no bajo los brazos, y creo que los políticos son esos, fundamentalmente pesimistas que no bajan los brazos. Gracias. Gracias, Roberto Starke. Bueno, turno del diputado de La Espina. Sus compañeros diputados le han dejado poquito más de 10 minutos. Bueno, ¿Bien? mejor, me parece que... Bueno, muchas gracias primero Fundación Libertad por la invitación. Un placer, la verdad que las 2 presentaciones han sido extraordinarias y esclarecedoras. Yo ahora hablo como político, con lo cual espero me comprendan lo difícil que es la tarea en los escenarios que se han descrito, bueno, de lo difícil que es, sobre todo ser escuchado, ¿no? Escuchado por la gente. Hay un libro que también me recomendó acá Roberto Starke hace muchos años, se llama Fuego y Cenizas, un político canadiense, profesor de Harvard, que hace la experiencia de volver a su Canadá natal a hacer política. Y una de las primeras lecciones que aprende es que lo más difícil de un político es que lo escuchen, mucho más que el mensaje, lo que tiene para decir y la construcción de un relato, es que la sociedad lo escuche, una sociedad que está cada vez más desinteresada de la política, que mira su propio metro cuadrado, como también decía Juan. Y en ese marco los políticos tenemos que hablar de los temas de la política, que no son necesariamente los temas de la gente, que son los temas de la administración del poder, la administración del Estado, que son temas tremendamente lejanos a la gente. Y en ese desafío tenemos que transitar día a día. Cuando uno hace una entrevista en una radio y le preguntan cómo va a terminar la confirmación de la lista, le interesa al que está hablando del otro lado del teléfono, o sea, al entrevistado yo, y al periodista, pero probablemente a ninguno de los que está escuchando, que no tiene el más mínimo interés de saber si nos estamos peleando entre políticos para ir de 1, de 2 o de 3. Entonces, esa distancia que se ha generado entre la política, le hace los políticos y la sociedad, es el gran desafío que tenemos cada día para comunicarlos y explicarles lo que estamos haciendo. Explicarles por qué nos peleamos a los gritos con los kirchneristas en el Congreso, y que ese show, que es bastante patético cuando uno lo mira por televisión, al mismo tiempo es parte necesaria de la democracia, y es el rol que nos toca para frenar políticamente el embate discursivo de esos sectores. Pero bueno, me toca a mí hablar de lo que sería, en términos de la presentación de Robert, el hard power. Es decir, cómo articulamos institucionalmente y cómo hemos hecho hasta acá como espacio político para, teniendo un tercio de la Cámara de Diputados, 1/5 del Senado, poder aprobar leyes y tener gobernabilidad en una Argentina que, como bien se dijo, es cada vez más compleja desde el punto de vista político. Y yo creo, el primer concepto que tendría para aportarle, después de tantas cosas interesantes que se han dicho, es que yo creo que en la diversidad del Frente Cambiemos está la fortaleza política.
la enorme fortaleza política de este espacio. Para ponerlo en términos un poquito más cínicos, es el primer experimento político donde tenemos oficialismo y oposición adentro del mismo frente. Algo se dijo acá de ese tema, ¿no? Creo que es un ejercicio tremendamente desafiante para la política, pero quizás muy eficaz. Lo veremos en las elecciones y lo veremos, y lo estamos viendo, me parece a mí, en la conformación de esta coalición que ha sido muy efectiva hasta ahora. ¿Por qué digo que está la fuerza en esa diversidad? Bueno, porque el PRO encarna seguramente en los valores de la sociedad la gestión, la modernidad, el hacer las cosas, el hacer las obras, la eficiencia. La coalición cívica encarna la lucha contra la corrupción, la defensa de la República, los valores centrales, digamos, que hacen a una sociedad con valores éticos y una clase política ajustada a derecho, para ponerlo en algunos términos. Y el radicalismo que aporta el sentido de república, de progresismo en el mejor sentido de la palabra, es decir, esa cercanía con valores sociales sin que esto sea clientelismo político, que lo han representado varios espacios, el progresismo y la sensibilidad social, si ustedes quieren, bien entendida, y por supuesto la defensa de la democracia. Digamos, el radicalismo es para muchos argentinos quizás el partido que logró consolidar la democracia en la Argentina después de muchas décadas. Y en esa diversidad de orígenes, hasta te diría ideológicas, con lo degradadas que han quedado las ideas, las ideologías y las discusiones en términos de los viejos paradigmas de la ciencia política en todo el mundo, no solo en Argentina, me parece que ahí está una enorme fortaleza de nuestro frente. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora la coalición de gobierno? Y bueno, veamos los resultados del 2016. Hemos tenido un interbloque Cambiemos que votó todas las leyes que envió el Ejecutivo y todas las leyes se votaron en conjunto, es decir, no hubo prácticamente ninguna disonancia en términos políticos, más allá de lo que se discutía en los diarios, de las quejas por algunas medidas de gobierno que en algunos casos eran revisadas y en otros no. Ha funcionado bien, ha funcionado políticamente. Después evaluarán los economistas, que creo que es el panel que viene, los desafíos que eso implica en términos de la gestión de la gobernabilidad económica, pero en términos políticos ha sido, creo yo, tremendamente eficaz el gobierno. Creo yo que lo que Roberto denominaba líder transaccional es una buena forma, un eufemismo de hablar de gradualismo. Muchas de las reformas que hemos encarado la hemos decidido encarar en un proceso gradual, sobre todo en el frente económico y fundamentalmente no descuidando el frente social, lo cual nos obliga obviamente a un enorme gradualismo en el frente fiscal. En el 2016, ya dije, hubo un enorme trabajo del Parlamento de la Nación, se aprobaron cientos de leyes, muchas de ellas de la oposición, muchas de ellas leyes importantísimas para el Ejecutivo Nacional, desde reparación histórica a jubilados, salida del default, devolución del IVA a los jubilados, ley PYME, ley de emprendedores y otras tantas leyes que hemos aprobado. En 2017, obviamente, la dinámica electoral obliga a todos los sectores políticos a diferenciarse. Nadie se quiere sacar la foto con el otro sector, ni el kirchnerismo con Massa, ni Massa con el kirchnerismo, ni nosotros. Bueno, nosotros sí, para sacar las leyes del gobierno nos sacaríamos la foto con varios, pero la oposición fundamentalmente no quiere esa foto y eso ha generado una suerte de bloqueo parcial en el Congreso de la Nación este año, que creo que es razonable, es entendible. Quizás nosotros hubiésemos querido otro escenario, pero tenemos que los sectores opositores dialoguistas con los cuales construimos consenso el año pasado, este año tienen, como se dijo, la enorme tarea de diferenciarse del gobierno, ¿no? Y encontrar esa avenida del medio, digamos, que los obliga a una diferenciación en este año electoral. ¿Qué viene para el año que viene, creo yo? Algunos números se dijeron, es difícil saber cuál va a ser el resultado final de las elecciones, y no me toca a mí ser un analista en este caso, pero en cualquier escenario es muy probable que el Frente Cambiemos, digamos, aumente algunas bancas en el Congreso de la Nación, tanto en diputados, quizás llegaremos a los 100 diputados, en senadores ganaremos también algunas, pero lo fundamental es que no hay un cambio estructural en la composición parlamentaria. Si ustedes quieren, sí puede haber un cambio cualitativo, que habrá que analizar los impactos en términos de gobernabilidad y eficacia para sacar leyes de aquí en adelante. Como se decía recién, para que este cambio siga adelante y Argentina vuelva a salir, ¿se necesita seguir con las reformas? Sí, se necesita seguir con las reformas
y esas reformas las necesitamos, muchas de ellas, pasar por el Parlamento. Entonces yo creo que es posible pensar en un próximo Congreso con una bancada de diputados de 100 diputados en el Frente Cambiemos, esos son unos 20 más aproximadamente de lo que tenemos, en realidad menos 15 más de los que tenemos ahora, pero no hay un cambio de fondo. Vamos a tener que ir a negociar con la oposición cuando tengamos que sacar leyes. Y también hay un cambio cualitativo en la oposición. Yo creo que va a haber un corrimiento o una caída relativa del kirchnerismo duro del Frente para la Victoria y un aumento en la participación de los diputados vinculados a las provincias, a los gobernadores, que reflejan más ese sector del peronismo, del PJ tradicional de las provincias, que van a ganar lugar relativo. Y eso tiene, creo yo, pros y contras. Me parece que tiene más pros que contras. Primero es que con esos actores políticos se tiene generalmente una discusión mucho más racional, porque son los gobernadores y esos diputados o senadores que responden a los gobernadores o con diálogo con los gobernadores, los que están cerca de la gestión, los que están cerca de los problemas, los que tienen idea de cuáles son los desafíos de mediano y largo plazo que tiene la Argentina y con los cuales uno se puede sentar a conversar de manera racional. Y viene también una discusión de federalismo fiscal, ¿por qué no decirlo? Parte de la agenda futura que vamos a tener que discutir con las provincias es cómo hacemos un sistema, por ejemplo, tributario más racional, y todos sabemos, ustedes veo acá muchos empresarios, saben que gran parte del desastre tributario que tenemos en la Argentina está fundamentalmente en las provincias y los municipios, con lo cual va a haber que sentarse a encarar una discusión, porque hay muchos sectores, compañías, etcétera, que no logran tener rentabilidad fundamentalmente por una carga tributaria tremenda a nivel de provincias y municipios. Creo yo, y esto es una percepción, que si el gobierno tiene un buen resultado electoral en octubre, y para esto va a haber que trabajar muchísimo, como se dijo, es un enorme desafío, sobre todo para los que seremos candidatos en esta elección, poder transmitir correctamente el mensaje. Creo que va a haber una ventana de gobernabilidad en términos de capacidad de consensuar leyes como la que hubo en el 2016. A pesar de estar más cerca la reelección presidencial o la elección presidencial de 2019, creo yo que va a haber una ventana de oportunidad con o sin pacto. Veremos después, se discute ahora mucho en el mundillo político si se necesita un pacto más institucional con sectores de la oposición, con los gobernadores, con el peronismo o con los sectores que sean. Es una discusión más de forma. Yo creo que va a haber un marco por las razones que he dicho recién, del cambio cualitativo que se está dando, que se puede dar en la Cámara de Diputados y por el diálogo que vamos a tener con esos interlocutores. En términos de agenda parlamentaria, obviamente yo puedo hablar de las cuestiones fiscales, que son las que pasan por mi comisión, no me voy a extender, pero claramente tenemos el desafío de la reforma tributaria por delante. Tenemos el desafío de sacar una nueva ley de responsabilidad fiscal que intente ponerle límites al despilfarro de gasto en algunas provincias, el empleo público operado como un subsidio al desempleo, desplazando obras a lo largo y a lo ancho del país, que explican mucho los dramas que hoy vemos en nuestras provincias, desde las inundaciones en nuestra provincia hasta los problemas de cloacas en muchas zonas de nuestra ciudad. Creo también que hay por delante una discusión respecto a la cuestión del empleo y la formalización del empleo. Digamos, nosotros el año pasado intentamos aprobar la ley de primer empleo, que es una de las pocas leyes que se han frenado en la discusión parlamentaria del 2016 al menos, y creo que viene una discusión también por ese frente, porque tenemos, como veía hoy en los diarios, 1 de cada 3 argentinos trabajando en la informalidad laboral. Tenemos que hacer una verdadera transformación para generar los incentivos para que trabajadores y empresas sientan los beneficios de incorporarse al mercado laboral. Creo finalmente que, y yendo ya un poco a la provincia de Santa Fe, hemos logrado aquí en la provincia tener una lista en el Frente Cambiemos que va, creo yo, a representar estos valores y esta diversidad. La lista al menos que ha elegido el presidente, con la presencia del radicalismo, el PRO de la coalición cívica, el partido FE, todos los partidos que van a integrar esta lista, que seguramente estará compitiendo en los próximos meses. Pero lo fundamental de esa lista, creo yo, es la construcción que tenemos de aquí al 2019.
Cambiemos tiene que formarse en toda la provincia y empezar a ser un espacio político con identidad propia para poder ser una alternativa de gobierno en la provincia en el 2019. Y eso también es algo que debemos trabajar y que lo paso como aviso parroquial, estamos en ese camino y en esa construcción. Finalmente, es clave lo que pasa en octubre, coincido con todo lo que se ha dicho, creo que en octubre se define pasado versus futuro. Esto es básicamente, creo yo, la opción de hierro que va a tener la sociedad. Creo que los márgenes para terceras posiciones equidistantes en términos de pasado o futuro va a ser difícil de contarle a la sociedad por qué intentar debilitar a este gobierno en términos políticos y parlamentarios puede no ser beneficioso para que vuelvan los que gobernaron durante 20 años. Para que pongan más palos en la rueda en los próximos 2 años que tenemos por delante de gobierno. Y me parece que ahí es clave poder transmitir ese mensaje, dar con ese elector indeciso, como decía Juan, que es el que está esperando hoy una señal de futuro y hacia dónde vamos, que seguramente no la está pasando bien, porque si hay algo que ha hecho el presidente de la Nación, nuestro espacio, es hablar siempre con la verdad, sincerar las estadísticas, decir estos son los problemas y estas son las soluciones que proponemos. Si alguno tiene una mejor, excelente. Veía el otro día, lo mandé a varios, perdón si a alguno le llegó en cadena, es decir, hay una persona que nos quiere explicar ahora cómo solucionar todos los problemas de la nación que ellos generaron, pero no le puede explicar a su cuñada cómo salvar los problemas que tiene en su propia provincia, en Santa Cruz. Bueno, me parece que vamos a tener que trabajar mucho esta cuestión de poder transmitir a la sociedad el mensaje de que vamos por el camino correcto. Afortunadamente este va a ser un buen año en lo económico. La economía, nadie discute cuánto cae, sino cuánto crece. Algunos dicen que es poco, otros dicen que es mucho, otros dicen que no alcanza, otros dicen que es suficiente, pero este va a ser un buen año en lo económico, y con esto cierro. Creo que el marco está para hacer una discusión política de fondo, para que los argentinos no discutamos el corto plazo por alguna vez en la vida, discutir los próximos 20, 30 años de la Argentina. Muchas gracias.